Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, a esta sección de la biblioteca de Hermitage, donde vamos viendo distintos volúmenes que tengan que ver con los juegos de mesa o que sean directamente librojuegos o juegos, como es el caso de los juegos de rol. Y hoy tenemos esta joya con nosotros, que es Séptimo Mar. Esta es la nueva edición que hubo de Séptimo Mar, que salió por Mecenazgo, y luego en España No Solo Rol también lanzó la campaña de Mecenazgo para traerlo traducido a nuestro idioma. Así es como nosotros nos hicimos con este volumen, que es un juego de rol que a nosotros nos encanta. Podríamos decir que es el juego de rol que más nos gusta de los que hemos probado, que tampoco es que hayamos jugado a una barbaridad de juegos de rol, pero está muy bien, es muy entretenido, es muy divertido y te pone en la piel de un héroe, ¿no? Dices, hasta aquí, bueno, pues como casi todos los juegos de rol, ¿no? Pero digamos que es un héroe estilo Piratas del Caribe, es decir, la intención del juego es meterte como en una película de ese estilo, de capa y espada, aunque también hay hechicería o puedes tener exploración arqueológica y demás, pero es meterte ese espíritu de ese héroe que puede hacer cosas realmente sorprendentes, fascinantes, y de hecho las reglas fomentan precisamente eso. También buscan mucho la colaboración de los jugadores a la hora de describir qué es lo que sucede. No vale decir lo esquivo, no, di qué haces, pues lance la mesa, hice no sé qué, y crear una historia muy rica, muy variada y muy estilo, pues eso, de este tipo de películas de aventuras donde los héroes pues son capaces de estar luchando con espadas encima de, yo qué sé, de una cornisa de un tejado o cosas por el estilo. Así que vamos a darle un vistazo al libro, vamos a enseñar las distintas secciones que tienen y os comentamos un poquito más sobre él. Así que, discípulos, bienvenidos a este vuestro canal, comenzamos. Bueno, aquí tenemos el libro, vamos a ir dándole un vistazo y a contaros algunas de las cosillas. Lo primero que nos encontramos es las naciones de Tean, ¿vale? Y bueno, digamos que esto recuerda un poco a Europa, ¿vale? No es exactamente igual, pero cada una de las naciones que hay recuerdan a alguna de las naciones y países clásicos de Europa. Por ejemplo, Montaigne, no sé cómo se pronunciará, sería Francia, Avalon es Inglaterra, Castilla es parecido a España y cosillas así, ¿vale? No es exactamente igual, pero bueno, tienen cierto paralelismo y resulta más o menos fácil adaptarse o entender las distintas naciones. Y como os hemos comentado al principio, es un juego que pretende meterte en una especie de película de Piratas del Caribe o de los Tres Mosqueteros o cosas así. Y tal es así que, como veis, esta página, ¿vale?, que es la portada del libro y del juego, tiene los créditos como si fuera un póster de película, ¿vale? O sea, la intención está muy clara. Y llegamos al índice de contenidos y tenemos la estructura del libro. Bueno, el primer capítulo, que es la bienvenida. El segundo capítulo es toda ambientación, nos describe todas las naciones que hay, las ruinas, los piratas, es decir, todo lo que necesitamos saber para conocer a fondo este mundo de Tean. Luego tenemos el capítulo 3, que es para crear el personaje, el héroe, y el capítulo 4, que está dedicado a las reglas, ¿vale?, cómo funciona el juego, y el 5, que es la hechicería. Y luego tiene el capítulo 6, los duelos, navegación el 7, sociedades secretas el 8, y el 9, que está dedicado al director de juego. Así que vamos a ir dándoles un vistazo. Los tengo aquí marcados para no tener que andar buscando. Y como veis, el trabajo es increíble, ¿vale? La bienvenida, ¿vale? Tenéis aquí, a ver si se puede ver así, ¿vale? Tiene unos dibujos y unas ilustraciones maravillosos. La bienvenida viene a ser una especie de resumen condensado de qué va el juego y qué es lo que nos podemos encontrar y qué podemos esperar en este Séptimo Mar. Luego el capítulo 2, como hemos dicho, es todo ambientación. Como veis, las ilustraciones son brutales. Y tenemos aquí otro mapa en versión, digamos, un poco más antigua de Tea. Y nos va a ir contando todas las naciones, como veis, por ejemplo, Avalon, un resumen, su cultura, los tipos de nombres que te puedes encontrar, la ropa, la moneda. Es decir, está todo descrito perfectamente, ¿vale? Para que podamos hacernos una idea muy precisa de cómo eran esas naciones de Tean, ¿vale? Y lo mismo para todas, es decir, vamos a ir pasando, no las vamos a ver todas, pero como veis, se va repitiendo el patrón donde nos van contando absolutamente todo lo necesario de las distintas naciones de Tean. Y como veis, es bastante prólogo, ¿vale? Tenemos aquí texto y ambientación para aburrir. Si vais a ser jugadores, yo recomendaría que, si vuestro personaje es de una determinada nación, pues si podéis, que os leáis solo esa parte de esa nación para entender mejor a vuestro personaje
y demás. Pero bueno, y si eres director de juego, pues al menos donde se vaya a desarrollar la aventura, que lo controles un poco, las costumbres y demás de ese sitio. Llegamos al capítulo de creación de un héroe. Bueno, esto es parecido a otros juegos donde vamos a elegir nuestro héroe. Como veis aquí, vuelve a aparecer Avalon, vuelven a aparecer las naciones, porque no es lo mismo crearte un personaje de una nación que de otra. Entonces, si no quieres andar leyéndote toda la parte de ambientación para crearte un héroe, pues bueno, lo tienes aquí un poco más resumido para que elijas directamente la nación a la que quieres pertenecer, porque además un héroe de una nación, digamos que es distinto al héroe de otra nación, ¿vale? A lo mejor sus motivaciones son distintas, o lo que él entiende como héroe puede ser el fin justifica los medios, mientras que para otro de otra nación pues no es así, ¿vale? El fin nunca puede justificar los medios, aunque el fin sea una buena causa. Cosas por el estilo que van a dar un toque distinto a tu personaje. Y a ver, por aquí, ¿ves? Lo primero es que definamos el concepto. Te vienen aquí unas clases de preguntas que tendrás que responder para ir haciendo tu personaje. Luego las características, la nación a la que vas a pertenecer, que dependiendo de la nación a la que pertenezcas, pues vas a tener unos modificadores en unas habilidades o en unas características u otras. Los trasfondos, y aquí es donde empieza algo realmente increíble, porque tiene trasfondos para aburrir. Tenemos los trasfondos básicos, como veis: asesino, caballero, capitán de barco, cazador, erudito, huérfano, explorador, espía. En fin, estos son los básicos, ¿vale? Seguimos con los básicos: marinero, sirviente, médico, mercader, intérprete, soldado, pugilista, oficial del ejército, pirata. Y luego aquí tenemos ya trasfondos específicos de las naciones, ¿vale? Dependiendo de la nación en la que seas, pues puedes elegir uno de los distintos trasfondos que aquí te ofrecen. O sea que por trasfondos, como podéis observar, no va a ser. Luego las habilidades, porque nuestro personaje va a estar definido por unas características y unas habilidades. Los puntos. Y luego la hechicería, porque aunque es un juego de, digamos, capa y espada, en plan Piratas del Caribe o Los Tres Mosqueteros, pues también tenemos una parte dedicada a la hechicería. Y si nuestro personaje maneja este tipo de magia, pues aquí tenemos todas las reglas necesarias para crear el personaje. Y llegamos a lo que llaman acción y drama, que básicamente vienen siendo las reglas del juego. El juego en sí es sencillo, no es muy complicado. Como veis, la maquetación sigue siendo espectacular. Aquí te habla de las características y las habilidades, porque es importante a la hora de cómo funciona el juego. Y aquí tenemos un resumen muy básico, que si alguna vez te pierdes tienes que volver a él, porque ahí está condensado cómo va. Aquí, bueno, pues nos explica todas las reglas de forma muy detallada, pero básicamente el juego utiliza dados de 10 y se basa en tiradas con esos dados. ¿Cómo se hacen? Es muy sencillo. El director pues nos pondrá una situación que tendrá un determinado riesgo, por ejemplo, o tú mismo te puedes poner en una situación en la que haya algún riesgo. Por ejemplo, intento atravesar una habitación que está en llamas, ¿vale? O el director de juego, pues el villano de turno ha prendido fuego a la habitación, ha salido corriendo y te has quedado dentro de la habitación en llamas. Otra cosa, pues por ejemplo, voy a intentar robar la pistola de ese guardia sin que se dé cuenta porque está jugando a las cartas, ¿no? Pues vale, ¿cuáles son los riesgos? En el primero, pues el riesgo seguramente es que puedes sufrir heridas, las que sean, porque te puedes quemar, y en el segundo, pues el riesgo es que te vea y a ver qué es lo que pasa. Bueno, una vez que tienes esa situación planteada, tú tienes que decidir tu enfoque, es decir, cómo pretendes hacer las cosas. Si estoy en una habitación que está prendida en llamas, pues puedo, por ejemplo, correr a lo bestia para saltar por la ventana, por ejemplo. O otro enfoque: voy a coger las cortinas, las voy a arrancar para ir apagando las llamas mientras las voy esquivando para poder conseguir salir por la otra puerta. Por ejemplo, el primer enfoque pues es más bien algo de músculo, que sería la característica, que es algo más de fuerza, y atletismo, porque vas a saltar por la ventana. Y en el caso, por ejemplo, de lo de las cortinas, pues a lo mejor se requiere algo más que músculo, es maña, y también un poco de atletismo porque quieres ir esquivando las llamas. Una vez que ya has decidido cómo lo vas a hacer, pues el director del juego te dirá, pues bueno, eso es músculo más atletismo, por ejemplo, en el caso de que vamos a saltar por la ventana. Y tú en tu hoja de personaje, pues tu personaje tendrá unos cuantos puntos en músculo y otros en atletismo. Los sumas y supongamos que te da, yo qué sé, 7. Y coges 7 dados de 10. Tengo aquí 5, 6 y 7, ¿vale? Y los lanzas y tienes que hacer grupos de 10, ¿vale? Vamos a suponer que esto ha quedado más o menos así. Así que, por ejemplo, dices 6 y 4, 10. Vamos a ver. Está complicado aprovecharlos. Bueno,
8 y 4 son 12, ¿vale? Sería otro 10, tiene que ser 10 o más. O 7 y 4, 11. Y nos sobraría un dado, ¿vale? Esto es lo que se conoce con aumentos. Tenemos un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos, que es lo que nos va a permitir hacer cosas. Por ejemplo, en el caso de la habitación, que es el que hemos hecho la tirada, pues dices, bueno, gasto un aumento para llegar y saltar la carrera y saltar por la ventana, que es lo que quería hacer. Y los otros aumentos los voy a usar para evitar el fuego y que me queme. Antes el director de juego te ha tenido que decir cuántas heridas podrías sufrir. Por ejemplo, pues puedes sufrir 2 heridas debido a quemaduras. Pues si tienes 2 aumentos, puedes gastar uno para cada herida y no te pasaría nada. Hay que escribir la situación, pero bueno, básicamente pues consigues esquivar las llamas, vas corriendo y saltas por la ventana y te pones a salvo. Si por ejemplo en lugar de 2 heridas el director dijo que ibas a sufrir o que podrías sufrir 3 heridas, pues bueno, con estos 2 aumentos podrías evitar 2 de las quemaduras, pero la tercera te la vas a llevar. Lo cual no significa que fracases, tú vas a conseguir salir de la habitación saltando por la ventana como habías dicho porque has gastado tu aumento para ello, pero no has podido evitar todas las heridas. Básicamente esa es la mecánica, dependiendo un poquito de la situación pues cambia un poco, pero esa es la idea del juego y es bastante sencilla. Y lo que propone el juego es que se sea bastante, digamos, narrativo y que los jugadores se impliquen, que puedan meter incluso ellos cosas en las escenas. Por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto de la habitación que está en llamas, pues a lo mejor el director de juego no dijo que había unas cortinas. No hace falta preguntar, oye, ¿hay cortinas? No, tú dices que voy a coger las cortinas, las voy a arrancar y voy a ir apagando el fuego, y eso está permitido. Luego ya veremos si con tus tiradas te acompañan o no. Y una vez pasadas las reglas, llegamos, bueno, al siguiente apartado de reglas, que como veis es para la hechicería. A ver si podemos quitar así los reflejos un poquillo. La hechicería, como veis, es impresionante, y aquí pues bueno, nos cuentan todas las reglas, ¿vale? De cómo se maneja la magia en el mundo de Séptimo Mar. Y luego tenemos un capítulo especial que está dedicado a los duelos, porque hay puede ser un personaje, un tipo de personaje, un trasfondo que eres espadachín. Entonces hay distintas escuelas de esgrima y se te puede retar a un duelo. Y bueno, para hacer los duelos pues tiene unas reglas especiales, porque además cada espadachín es de una escuela y tendrá, digamos que, unas técnicas generales que manejan todos los espadachines, y dependiendo de la escuela a la que pertenezcan tiene alguna técnica especial. Y bueno, pues aquí en este capítulo, que es muy breve, te explica cómo va todo esto de los duelos y cómo se tienen que ir resolviendo, ¿vale? Que también vas a tener que hacer tus tiradas de 10 y demás, pero tiene esa particularidad de, bueno, si eres un espadachín, pues conoces el esgrima y tendrás distintas técnicas y habilidades que podrás usar. La siguiente parte, pues la navegación. Aquí, ¿qué nos cuenta? Pues nos cuenta qué es ser un marinero, cuál puede ser tu barco, supersticiones que hay, en fin, todo lo referente al mundo del mar en Séptimo Mar, valga la redundancia. ¿Veis? Batallas navales, monstruos marinos, lo que queráis. Y luego otro de los apartados que tenemos en Séptimo Mar, como no puede ser de otra manera, son sociedades secretas. Así que aquí nos explica pues cómo hacerse miembro de una sociedad secreta, y por supuesto nos describe todas las sociedades secretas que existen en Séptimo Mar, ¿vale? Cómo se han formado, qué son, cuáles son sus objetivos y qué beneficios o perjuicios te puede aportar el ser parte de ella. Y la última parte está dedicada a el director de juego, y aquí pues bueno, te ayuda a entender pues qué es un director de juego y cómo tienes que afrontar a la hora de hacer tus aventuras en Séptimo Mar, ¿vale? Cómo tienes que hacer las tiradas y todas estas cosillas, sobre todo para la hora de manejar a los villanos y a los esbirros. Y bueno, todo esto pues está dedicado al director de juego, que se puede leer si se quiere, y si solo quieres ser jugador, pues bueno, te lo puedes saltar. Y luego por último el apéndice, y cerrando el libro, bueno, tenemos aquí la hoja de personaje, que es bastante sencillita, y por supuesto cerramos con el mismo mapa tipo Atlas que teníamos al principio del libro. Así que como veis, el libro es una gozada en cuanto al libro, una edición espectacular, la maquetación genial, las ilustraciones brutales, y viene perfectamente explicado
de cabo a rabo y es un juego bastante sencillo de entender, aunque luego ya ponerlo en marcha como director de juego yo creo que es un poquito complicado al dar esa libertad, tanta libertad a los jugadores para que puedan describir y narrar lo que está sucediendo. Pero todo eso la verdad es que lo convierte en un juego realmente divertido, trepidante se podría decir, y donde cumple su propósito, al menos en las 2 partidas que hemos jugado nosotros, ha cumplido perfectamente su propósito, que es que te sientas como un héroe de los 3 mosqueteros, de Piratas del Caribe y de películas por el estilo. Te sientes realmente así. Bueno, este es Séptimo Mar. Bueno, hasta aquí el libro, el juego de rol. Como veis es una edición preciosa, de una calidad estupenda, unas ilustraciones increíbles, se lee prácticamente del tirón, está muy bien redactado, está de verdad, es una calidad excepcional. Y bueno, vais a tener la ocasión, si queréis, de ver una partida a Séptimo Mar que vamos a tener aquí en nuestro canal. Será un sábado por la tarde. Ya tenemos a nuestro máster y a un invitado especial que tendremos para que comparta aventuras con nosotros en estos reinos de Séptimo Mar y veamos qué tal somos como piratas y aventureros. Por nuestra parte nada más, muchas gracias por pasaros por el canal y hasta el próximo vídeo.